Encantados amigos de Para qué tú TV. Y hoy tenemos en este ciclo de Venezuela 2013 a un invitado muy especial, un pensador venezolano. Esa gente que se dedica a pensar profundo, a reflexionar, a sacarle el jugo a las neuronas para establecer pensamientos, para aclararnos qué es lo que sabemos, qué es lo que sentimos, inclusive qué es lo que hacemos bajo el concepto del pensamiento. Un hombre racional, pero no con ello, no es un hombre muy completo, insensible, no, para nada. Es el amigo Alexis Alzurú. Él es filósofo, Exactamente. licenciado en filosofía. Licenciado en Pues a muchos filosofía. no les gusta que le digan filósofo. Eso te iba a decir, bueno, eso es una palabrota. No, Eso es que la una gente que piensa palabra es filósofo. que tiene una densidad, bueno, sí, ya tiene con un piquete Sí. terrible, ¿no? Sí, estudié filosofía, luego hice el máster en filosofía en la Bolívar y finalmente el doctorado en ciencias políticas. Y además doctor en ciencias políticas, que Exactamente. eso mezclado es como una especie de bomba, ¿no? Sí, la filosofía te da una estructura importante de análisis, te da herramientas analíticas muy poderosas que cuando la combinas con el mundo político, con la información política, te ayuda a mirar, te ayuda a mirar, eh, te da quizás algún ángulo, matizas los ángulos de análisis. Creo que valdría la pena. Bueno, por eso lo invitamos. Gracias, te agradezco Y, mucho. y realmente para nosotros es como una gran aventura, la aventura del saber, ¿qué piensa un hombre como Alexis Alzurú de nuestra situación de Venezuela? Es decir, en este 2013, más allá de cualquier circunstancia coyunturales, ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos? ¿Dependemos fundamentalmente de un liderazgo? ¿O el problema y la solución está dentro de nosotros para tal vez escoger nuevos liderazgos, seguir con los mismos? Eso es un telón abierto, una tela blanca para que el amigo comience a... Claro. Roberto, discúlpame, primero quiero agradecerte la invitación, agradecerle al equipo, pero además aprovechar para hacer una reflexión tipo preámbulo, por así decirlo. Porque es que, claro, cuando ustedes me invitan a este espacio, yo venía con un rosario de preguntas. ¿Quiénes son? A ti te conocía por referencia, de amigos, etcétera. Pero uno se hace preguntas respecto de a qué espacio comunicacional lo están invitando, ¿no? Y de verdad, por lo que me acaban de narrar tu equipo, la gente de tu equipo, o de este equipo, creo que ustedes No es son, mío, que no es somos tuyo, todos de sino que todos. son horizontales. Creo que es una puerta fundamental en Venezuela porque de alguna manera los venezolanos estamos acorralados en varios ámbitos, en varios espacios, en varios cuartos, por así decir. Uno de ellos, uno de esos espacios donde estamos acorralados, tiene que ver con los espacios comunicacionales, lo cual es una cosa dramática, realmente, ¿no? No puede ser que una sociedad esté atrapada en una dinámica de polarización de la comunicación. Tú puedes estar polarizado en el ámbito político, puedes estar polarizado en el ámbito social, en cualquier ámbito, pero en el ámbito comunicacional me parece un poco dramático y peligroso. Es terrible que si piensas de determinada manera, Así políticamente es. no vas a estar en espacio. Así es, sobre todo porque los medios tienen una gran y gravísima responsabilidad en esta y en cualquier sociedad, más aún hoy, donde todos dependemos de la comunicación. Entonces, pensar que ustedes están colocando una punta de lanza para abrir un espacio, una suerte de lago, por así decir, distinto, no polarizado, en la construcción de la opinión pública me parece fundamental. No quiero dejar pasar ese dato. Y bueno, y aprovechando los espacios parece, abiertos de Internet. Así es. Aprovechando que hay que comunicar y hay dónde comunicar. Yo creo que el futuro de Venezuela de este año 2013 y de los próximos años depende de experiencias como estas, que son experiencias innovadoras, experiencias que están surgiendo justo después de 14 años de confrontación permanente, estéril, que no nos ha conducido a nada, pero nos está provocando
reacciones innovadoras, es decir, fracturas en una cadena de conflictos. Son fracturas hacia un futuro mejor, porque después de todo los venezolanos somos gente realmente buena, realmente con expectativas de futuro, pero nos han querido cercar en una dinámica de la cual creo que estamos todos agotados. Emocionalmente me consta como psiquiatra, ¿no? Claro. Estamos agotados. Por eso los felicito, te felicito a ti, felicito a tu equipo por este espacio. Creo que ojalá surjan varios programas como este, donde además, te confieso que a mí en lo personal me sorprendió, yo no soy un hombre de medios, me sorprendió la invitación y dije, bueno, esta gente no solo está buscando un espacio distinto, sino que está buscando voceros distintos, lo cual creo que además en Venezuela es más importante aún, porque la vocería en Venezuela está desgastada. La vocería política en Venezuela está tan desgastada que comenzaron a repetirse y repetirse no solo los argumentos, sino las propuestas, lo cual nos cierra más la calle, porque no podemos ver. Si tú tienes a los mismos actores diciendo las mismas cosas, haciendo las mismas propuestas, obviamente va a ser muy difícil que consigamos un rumbo distinto. Si tú abres un poco las compuertas de los medios de comunicación e introduces vocerías distintas, a lo mejor como sociedad comenzamos a conseguir los puntos de encuentro que necesitamos. Esa es la idea. Y con ese preámbulo excelente, ¿cuál es la Venezuela que avisoriza al viso? Bueno, yo veo dos o tres cosas fundamentales. Creo que lamentablemente Venezuela, lo sabemos todo, lo vivimos todo, es una sociedad que está tremendamente politizada. De modo que lo que ocurra en el país en los próximos meses y al cierre del año va a depender de la dinámica política. Creo que esa es la premisa, ¿no? Estamos condicionados por lo político. Estamos condicionados por lo político. Desde lo político dependen todos los demás escenarios. Sí, en Venezuela es así, lamentablemente. Eso no ocurre, yo creo que en ningún país del mundo. Por lo menos, o en ninguno de los países que yo he podido ver o estar. Yo nunca he percibido una sociedad cuya vida dependa, cuya cotidianidad dependa tanto de lo político. En Venezuela, la vida de cualquier venezolano, de cualquier ser humano, está condicionado por la dinámica política. Eso es una cosa... Entonces yo puedo hacer una inferencia y decir que entonces dependemos demasiado del concepto del poder. Absolutamente, absolutamente. Estamos atados al concepto de poder. En Venezuela eso es lamentable, pero es así. Digo es lamentable porque cada quien está... la administración de la vida individual debe ser algo estrictamente autónomo. O sea, la planificación de tu vida, la planificación de tus objetivos, la planificación de tus expectativas y de tus deseos debe ser un asunto tuyo, de tu familia en el mejor de los casos. Pero no puede estar sometido, a menos que estés viviendo en una sociedad autoritaria, que teóricamente no es el caso. Pero en la sociedad autoritaria eso es perfectamente comprensible. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno muy particular, según el cual hasta la planificación de un viaje de placer pasa por la coordenada política. Tú dices, bueno, esto es absolutamente sorprendente, donde las expectativas de la vida de las personas están en conexión con las decisiones de los políticos y más aún de los políticos que hacen vida partidista. Es una cosa más dramática todavía, ¿no? Porque nos hemos atomizado. Está planteando de una manera muy dramática. Nosotros entonces, inclusive para viajar, bueno, ese es el dato. Depende, claro. Dependemos de la libertad y de la autonomía. Nuestra libertad, capacidad de decisión para mí, tratando de sintetizarla, y autonomía, capacidad de acción, depende del poder político. Está interferida por lo político. Yo puedo elegir donde quiera ir, pero si no tengo los medios de ir... Si no tienes los medios, además tienes una rutina, porque las instituciones te han colocado una cantidad de rutinas que te hacen imposible que te despegues de la dinámica política. ¿Y cuál es el fin del poder político en este caso? Ejercido bajo esta manera, el control de la gente. Teóricamente, el ejercicio de la administración del poder debería apuntalar a una cosa básica, que es la construcción de espacios de convivencia. O sea, desde los griegos, la administración del poder apunta
a la generación de espacios, o debería apuntar, en términos ideales, a la generación de espacios de convivencia. Pero curiosamente en Venezuela se da un fenómeno muy particular también. Nosotros estamos ejerciendo el poder para sabotear los espacios de convivencia. Eso te da un primer criterio para medir, para evaluar la calidad del ejercicio del poder que hay en Venezuela. O sea, porque tú tienes unas instituciones, tienes una administración y tienes unos políticos que se han encargado de minar la vida de los ciudadanos. Más aún, de minar la posibilidad de convivir. Que bueno, ¿De qué estamos hablando? Yo estoy encontrando una razón de tipo política, inclusive filosófica, para esto, porque en nuestras investigaciones del poder en Venezuela, para nosotros poder es dos cosas, el poder personal y el poder que cuando trasciende de mi persona a otro. Claro. Entonces, el poder personal es la capacidad para hacer o no hacer lo que no quiero y lo que no necesito. Es decir, en Venezuela el gran porcentaje de la gente, de cada uno de nosotros, no es el otro, soy yo también, tenemos más poder personal cuando yo no hago lo que debo hacer que cuando hago lo que debo hacer. ¿Me expliqué bien? Sí. Y cuando nos vamos al poder social, hay dos tipos de poderes. El poder que te indica, el poder prescriptivo y el poder prohibitivo. Y nosotros ejercemos más poder de tipo prohibitivo. ¿Seguro? ¿Y qué significa esto? Significa que cuando nosotros ejercemos más poder, casi en 70 contra 30, de acuerdo a nuestras investigaciones, nosotros hacemos más poder cuando no hacemos lo que no queremos y cuando le prohibimos al otro. ¿Y sabes cómo se llama eso? Poder rebelde, un poder saboteador y que tiene un dicho muy cómico, ¿no? Ni lavamos ni prestamos la batea. Bueno, de alguna forma coincidimos. Sí, es que me está reflejando. Eso es lo sorprendente, porque bueno, es sorprendente quizás de golpe, pero cuando tú te pones, y hago un breve paréntesis académico, discúlpenme, pero es que uno descubre que la política está demasiado teñida por lo psicológico. Eso me sonó feo a mí. ¿Por qué te suena feo? Porque está muy teñido en lo psicológico. Quiero decir, o sea, piensa que el ejercicio del poder, el ejercicio del proceso de toma de decisiones, el proceso de planificación de lo que es la administración de la vida privada o pública, está pasada por las categorías de cada individuo. Por eso es que no me sorprende que, aun cuando dije inicialmente que me sorprendía que coincidiéramos, que a partir de un ejercicio meramente teórico, filosófico o de análisis político, uno llegue a conclusiones similares a las que tú vienes arribando a partir de investigaciones meramente psicológicas o psiquiátricas. No debería resultar extraño, es lo que quiero decir. No. Porque estamos con puntas similares, estamos trabajando sobre y ya vamos a seguir profundizando en eso. Y ya volvemos con Alexis El Zurú, y de verdad que es un placer estar con él para hablar y seguir hablando de la dinámica del poder en Venezuela. Creo que hemos conseguido un buen filón para enfocar Venezuela 2013 en poder. ¿Qué significa tener poder en Venezuela? ¿Usted se lo ha preguntado? Ya regresamos. Estamos con Alexis El Zurú, además un licenciado en filosofía y un doctorado en ciencias políticas. Y eso me llama mucho la atención a mí, y estoy encontrando a alguien de verdad con quien conversar, quizás dialogar. Yo creo que la palabra es diálogo, para encontrar mejores verdades en cuanto a ese escenario de Venezuela 2013, que realmente es muy, muy importante como todo año. Ya que tú pones una palabra sobre la mesa, y que tampoco quiero dejar pasar por debajo de la mesa, que es la palabra diálogo. Tú sabes, a propósito de lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, creo que es imposible hoy, 9 de enero, hablar del futuro sin hablar de la decisión del CNE, del Tribunal Supremo y de la Asamblea Nacional.
Y yo pensaba, más allá de la dinámica, digamos, de las argumentaciones jurídicas, de esta disputa jurídica que se ha generado en Venezuela, que el futuro nuestro, el futuro este 2013, va a estar signado fundamentalmente por el ejercicio de diálogo crítico que haga la oposición, más que por el ejercicio de diálogo jurídico y político que haga la oposición de cara al gobierno o de cara a las instancias públicas, a los poderes públicos. ¿Por qué digo esto? Porque mira, a mí me da la impresión, esta es la impresión de un profesor de filosofía, vamos a hablar claro, de un profesor de la UCB en filosofía política. Pero a mí me da la impresión que la oposición está dando unos pasos muy complicados, que el déficit de análisis crítico, de diálogo crítico, de voltear los ojos sobre sí misma, está generando unos espejismos en Venezuela que nos pueden determinar mucho este año. Sí, echarle la culpa al otro, ¿no? En otras palabras. Exactamente. Siempre vivimos echándole la culpa al otro, al otro, al otro, al otro, y no nos revisamos. Yo creo que para romper esta cadena en la que estamos nosotros desde el 7 de octubre, que es una cadena de fracasos, frustraciones, de fundamento, de expectativas, de una sensación de no logro, de no éxito, por parte, no digo de la oposición, digo por parte del país, de la población, de 30 millones de personas. Para que esa cadena de no éxitos sociales se rompa, es indispensable que alguno de los dos lados que se están confrontando se pare y haga un ejercicio de reflexión, de diálogo crítico respecto de sí mismo. Es decir, que voltee los ojos sobre sí. Nadie lo hace. No sobre el Tribunal Supremo. No se trata de ver al Tribunal Supremo, no se trata de ver a Hugo Chávez, no se trata de ver... ¿Dónde están mis fallas? ¿Dónde están mis errores? Digo esto, tú lo debes saber mejor que yo, pero la condición del éxito es saber dónde están los errores. La oposición no va a tener éxito si no identifica sus errores. Yo creo que ese es el gran reto de la oposición. Pero además te digo más. Y este es el año ideal para hacerlo. Y este es el año, es que creo que está condenada a hacerlo. Porque si no debe lo hace, hacerlo a puro. Si no lo hace, claro, va a desaparecer por completo. ¿Y dónde estarían esos errores para...? Bueno, el primero es que el diálogo de la oposición es un diálogo de centimetrajes de prensa. No es un diálogo crítico. El diálogo crítico no es frente a los medios. Es un ejercicio analítico para identificar problemas. Y te voy a decir una cosa concreta, para ver si me logro explicar. Yo creo que mira, los venezolanos, seamos profesionales o no, si tú agarras la historia reciente de Venezuela y haces un corte de octubre para acá, hemos percibido que más allá de lo que se dice, algo ocurre en la oposición porque no traducen un discurso común, sino disperso, no traducen objetivos comunes de equipo, sino que traducen una diversidad de objetivos, lo cual produce como consecuencia que su pegada, para decirlo en términos de su impacto, sea flácido. Entonces, lo sabemos, sin ese ejercicio de identificación de objetivos comunes, de actitudes comunes, consolidadas, orgánicas, es imposible que tú te puedas confrontar ni con el oficialismo ni con ningún otro oponente. No te puedes enfrentar al espejo. No te puedes enfrentar. Tienes una mirada esquizofrénica, ¿no es que dicen ustedes? Sí, si tú no te miras al espejo, no puedes porque no te conoces, tiene terror a que está ahí. Así es. Entonces yo creo que el ejercicio para salir del... Interesante punto de vista de 2013 de Venezuela. Sí, claro, la oposición no puede seguir en ese ejercicio esquizofrénico de tener varios rostros. No puede. No puede porque el país no lo sobre todo de ver la culpa en el otro. Además, sobre todo y no revisarse, ¿dónde están mis fallas? ¿En qué he fallado? Que lo que tú dices muy bien,
que es el aprendizaje a fallar, se llama, y los psicólogos sociales lo llaman así, la desesperanza aprendida. Es decir, a que me acostumbro a fracasar cada vez más eficientemente. Sí, no, y eso es terrible. Eso es terrible, pero además te digo una cosa, Roberto, fíjate, perdóname que te interrumpa, pero es que en Venezuela esa práctica de la oposición está generando algo que a mí me parece realmente alarmante, porque es un daño moral. Y me refiero a esto en concreto. Es cuando se comienza a instalar en el colectivo, en la conciencia colectiva, la tesis o la idea o el supuesto o la creencia según la cual el chavismo es inderrotable, es invulnerable democráticamente. Pareciera que la secuencia de errores, esa ausencia, ese déficit de reflexión, está conduciendo al posicionamiento de un mito según el cual estamos condenados, el futuro de los venezolanos va a estar irremediablemente en manos del chavismo. Tú dices, bueno, eso es terriblemente dramático, hermano. ¿Cómo es que tú me vas a decir, a punta de tus acciones irreflexivas, vas a construir, vas a ayudar a consolidar el mito según el cual el futuro, los próximos 6 o 20 o 30 años de Venezuela, de los venezolanos, el futuro de tus hijos, de tus nietos y de mis nietos y de mis hijos, o de los hijos de todos los venezolanos y de los nietos de todos los venezolanos, está diciendo extremadamente importante. Va a estar en manos de una gente que ha probado que no está capacitada para el ejercicio del poder por una razón muy sensible, muy sencilla, muy obvia, muy palmaria, que es la fractura de la estructura social venezolana. Ellos fracturaron las posibilidades de convivencia en Venezuela. Y una pregunta, porque es extremadamente importante lo que está diciendo. Ajá. Extremadamente importante. Yo creo que el déficit de autoconocimiento es la base de todo. Así es. Entonces, el problema no es del otro, el problema no es del otro. Todo y cómo nos conformamos. Pero la pregunta es, ¿el chavismo o el oficialismo, los que ejercen el gobierno, sí tienen autoconocimiento? No, yo lo que creo es que ahí... O son dos grupos sin autoconocerse. Ahí te voy a dar una conjetura. Ajá. Porque yo el chavismo por dentro no lo conozco mucho más a la oposición por dentro. La he seguido más, me importa más como venezolano, porque si algún futuro tiene el país está de este lado, no está de aquel lado, eso está claro. Y por razones, y lo digo por razones morales básicamente. Cuando tú tienes al frente un gobernante que piensa que la administración del poder es para la preservación de sus beneficios y si eso implica la fractura de la convivencia social, pues avanza sobre ese territorio, pues tú sabes que ese señor está incapacitado moralmente para construir una sociedad. Al menos que tenga una ideología militar de conquista. Bueno, pero en todo caso el rasgo moral te condiciona a una cosa fundamental. O tú ejerces el poder para la construcción o para la destrucción. Es tan simple como eso. Ahí no hay que darle mucha vuelta. La revolución habla de destruir un sistema para implantar otro. Sí. Y es donde está. Lo que pasa es que eso es una utopía. Pero ahí está toda la justificación de todas las revoluciones, ¿no? Sí. Destruir el sistema para implantar mi sistema. Y por eso el tema del autoconocimiento creo que es un tema, me permite que profundice un poco más. Claro. Porque lo creo fundamental. Porque hay una gerencia, yo creo que hay 4 gerencias desde el punto de vista psicológico. La organización, en donde todo sigue un by the book, por el libro. ¿Sí? Hay una gerencia de la incertidumbre, en donde hay cosas desconocidas, pero que son fijas, pero no las conocemos. La información es poder. Hay una que es la ambigüedad. Es decir, cuando yo doy 2 informaciones contrarias, entonces yo he estudiado eso mucho, y la gente cuando está sometida a ambigüedad se queda paralizada, queda como viendo como pajarito en grama, ¿no? Y se inmoviliza, y esa es la que utilizan los llamados genios, los que implantan sistemas. Si yo aprovecho una ambigüedad o yo creo una ambigüedad y paralizo a la gente, yo puedo crear un sistema nuevo. Eso lo han hecho mucho en el arte. Sí, en el arte. Y está la gerencia del caos. Pero, a donde viene la pregunta o el comentario, ¿no? Para enriquecer el diálogo. Cuando yo veo la actuación del oficialismo,
yo siento que manejan muy bien la ambigüedad. No, absolutamente de acuerdo, pero es que iba a dos cosas. Ajá. Iba a la primera, para darte una respuesta muy concreta, ninguna revolución comunista o socialista, de corte socialista, ha construido espacios de convivencia. No digo, no digo éxito económico, ni siquiera. No entro en ese terreno. No hablo de desarrollo. Hablo de espacio de convivencia exitoso. Es decir, de espacios de tolerancia. Ninguna revolución comunista conocida. Esta no es la excepción. Es decir, que la utopía que ellos presentan es en sí misma falaciosa. Porque destruir para construir una convivencia que armoniosa. Lo que yo me pregunto como venezolano es cómo creció esto en este pueblo tan hedónico, en este pueblo tan placentero. Teníamos culpa. Bueno, ahí hay una cosa muy clara. Yo creo que, bueno, digo para mí bastante clara. La democracia es un sistema, Roberto, que no opera, no funciona, no corre si no se resuelven las contradicciones de asimetría social. Y en Venezuela había una disparidad, una inequidad social. Por eso votó la gente en el 99, en el 98, así es. Votaron por Chávez. Entonces, es una ficción pensar que tú puedes tener una sociedad democrática con un indicador de desigualdad social como el que teníamos en el año 99. Eso es inviable eso. El modelo democrático, la sociedad democrática, puede tener desajuste, pero si tú no vas corrigiendo el problema de la desigualdad social, el modelo colapsa. Y lo que ocurrió en el 99 fue el colapso de un modelo que no estaba dispuesto a corregir el problema de la desigualdad social. Los líderes de la oposición están claros en ese posicionamiento. Yo no sé, yo lo he dicho. Pensamiento tuyo. Yo lo he dicho, se lo he dicho personalmente a algunos amigos que están metidos digamos, en el activismo político. Y te reaccionan. No sé, yo creo que hay un asunto acá por eso, de ejercicio de reflexión. Yo creo que, en mi tesis, otra idea, es que la política no es activismo 100%. Aquí se cree que el político es el que está en la calle las 24 horas del día. Yo creo que la política tiene un 50% de ejercicio reflexivo, yo conmigo mismo, y un 50% de ejercicio en la calle. Si no elaboro aquí, ¿qué voy a decir? Si no elaboro y no proceso y no asimilo. Y eso nos va a servir, amigo. Si no construyo convicciones, ¿cómo las transmito, hermano? Si yo no sé qué significa, y eso va a ser nuestro próximo segmento, en donde vamos a analizar, además vamos a disfrutar muchísimo, ¿no? Y yo digo vamos a disfrutar mucho por el concepto. ¿Dónde están los conceptos en nuestro pensamiento como venezolanos? ¿Y cómo influye esto en nuestra política? Ya vamos a regresar con Alexis Alzuru. Y regresamos hoy con este invitado Alexis Alzuru, filósofo, además doctorado en ciencias políticas, y estamos con algo muy interesante. Si tuviese que decirle a los políticos, y inclusive de cualquier ideología, ¿cuáles serían los conceptos básicos que tienen que revisar, que tienen que aprender, que tienen que tener muy clara en la mente para poder tener la comprensión de él, para tener la convicción, para comunicarlo? Porque si yo no sé, aunque yo sé que es democracia, pero no sé decir que es democracia, si yo no sé, que me pasa mucho, se le pregunta qué es propiedad privada, qué es lo privado, y la gente empieza, no van a defender nunca qué es propiedad privada. ¿Cuáles serían esos conceptos básicos? Primero, si está de acuerdo con esto, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Con esta línea de trabajo. Bueno, es que me parece clave. Me parece clave, además creo que no sabía que estabas tú trabajando esa línea. 3 años ya con el concepto. Entonces, como estás trabajando en esa línea, creo que tu responsabilidad es mayor de transmitir ese conocimiento al ámbito de lo público, sobre todo al político.
porque hay un déficit muy importante por parte de la clase política, ¿no? Y aquí hay una diferencia importante. No me refiero al político solo en este momento, solo al que está operando desde instancias partidistas. Me refiero a todo aquel que tiene poder de incidir en la vida nacional desde cualquier esfera institucional, pública o privada. Yo creo que ese político, ese dirigente nacional, tiene que revisar algunos conceptos claves, sí lo creo profundamente. Por eso digo, tú tienes una responsabilidad mayor que yo, porque tú vienes trabajando de manera sistemática en eso. Y hay algunos conceptos, por ejemplo, yo creo que el concepto de política misma es un concepto que hay que revisar en Venezuela. ¿Qué es la política? Justamente, aquí se nos ha enseñado, y yo creo que incluso es algo que yo he dicho mucho en la academia, yo creo que la academia, las instituciones académicas, las instituciones universitarias nuestras, tienen una gran responsabilidad en la conceptuación o en el significado que se le ha dado a la palabra política en Venezuela. Aquí nos enseñaron que el ejercicio de la política es el ejercicio de sometimiento de los otros. Entonces ocurre una cosa muy interesante. Resulta que tú, mientras más tramposo eres, mientras más astuto, mientras más rebanes al otro, mientras más zancadilla metas, mientras más patán eres mejor político. ¡Qué gran político! ¡Qué gran político! Terrible. Por esa vía, uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué este señor Marulanda en realidad debe ser conceptualizado o considerado como el mejor político de Colombia? Porque es un tipo que usa las armas para acceder al poder, un tipo que somete a los otros, que lo captura de manera ilegal, es decir, que utiliza cualquier estrategia para acceder al poder. Si eso es el ejercicio de la política, entonces Marulanda es un gran político. Ese es el concepto de política que tiene mucha gente. Ese es el concepto, por eso digo, yo creo que uno de los primeros conceptos y por que hay que eso el revisar, rechazo de mucha gente como claro, al mundo político. le tienen escrúpulos, con toda la razón. Si son unos bandidos, entonces, ¿de qué no podemos extrañar? Que estemos como estamos. Yo creo que es una cosa muy compleja, porque esa idea de lo político o del político lo tenemos instalado como un marco o una idea prerracional a partir de la cual interpretamos toda la dinámica. Y se le deja a la política a los peores. Exactamente. No lo formas. ¿Para qué? El político debe nacer como una planta natural. Basta que aprenda bastantes mañas, eso sí. Que se entrene, que sea casi que un malandro, que sea casi que un prano. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando nosotros acá? Ponte tú a pensar en las categorías que comúnmente, y no solo comúnmente en términos de lo que es el vulgo, sino de lo que normalmente se interpreta aquí como el buen político. Piensa tú en los paradigmas, porque aquí hay varios que se decían, este es tremendo político, mira cómo lo rebanó al otro. Dice, bueno, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Y qué concepto de política debemos dar? Bueno, es que yo creo que el político es un tipo que es un constructor, no un destructor. Para ponerlo en un lenguaje bien sencillo. El político, Aristóteles lo decía muy bien, yo creo que uno no ha entendido suficientemente esa metáfora aristotélica. Aristóteles decía que el político, la familia es el núcleo, es la política, es el Estado en micro. Pero no es una metáfora casual la de Aristóteles, porque lo que está diciendo es que la administración de la felicidad de los individuos depende de quien administre el poder, o está en conexión con. En ese sentido, el político es básicamente un constructor de calidad de vida, para decirlo de alguna manera, en una manera bien sencilla. Y del bienestar. De las condiciones para que la gente tenga bienestar. Ese es el político. Un tipo que piensa no del bien común como una cosa inatrapable, sino en la creación de las condiciones para que tú te realices como sujeto, para que tú definas tu plan de vida, hermano. El árbol de pensamiento del venezolano comienza
con política, el concepto de política, Así es. y a través del concepto de política ya estamos llegando al concepto de bienestar, por ejemplo. Así es. Pero Concepto- bienestar, tú lo sabes mejor que yo. Bienestar no es más que tener un plan de vida y lograrlo. Y lograrlo, porque no basta tenerlo. Hay que conseguir objetivos. Ahora piensa tú, El bienestar no es estático. no es estático, Bienestar es una dinámica de consecución de objetivos. Ahora, mira tú qué curioso, porque el político nuestro es quien te obstaculiza tu realización. Es una cosa bien paradójica, es una cosa sorprendente, cómo a nosotros se nos ha instalado en la conciencia colectiva que el político es bueno en la medida en que Así como más... tú me echaste la responsabilidad a mí de los conceptos, ahora yo creo que tienes la responsabilidad de hacer en varios mensajes que es política y que es considera política, porque creo que esto interpreta mucho tanto el surgimiento, que tampoco es bueno, de la antipolítica, justo para ir contra eso. No es ir contra el buen político. Sí, yo Acepta creo... la responsabilidad Bueno, ¿cómo no? de decir en una gran cantidad de escenarios que es la política, porque creo que has dado un punto clave, ¿no? Y es un concepto clave. Sí, sí, sí lo creo. Bueno, a ver si te interpreto correctamente. Si tuviese que yo definir la política, es un poco lo que me estás diciendo, conceptual. Porque es la definición propia. Sí, 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 Ok. sí, sí. Bueno, es que yo diría, casi que lo pondría con ejemplos. A ver si me logro explicar. Un político o la política está tratando de cosas muy concretas. Por ejemplo, si yo la tengo que conceptuar en tus palabras, tendría que decir que es aquello que me ayuda a administrar mi vida. Es lo primero que yo diría. La primera gerencia. La vida de uno. Exactamente. La política te da el trazado de cancha dentro del cual la gente se puede mover. Eso no es cualquier cosa, porque el trazado de cancha te establece los límites a partir de dentro de los cuales tú operas y fuera de los cuales vas a ser penalizado. Entonces la política es una administración del espacio, en principio. Es una administración de la dinámica que tú vas a desarrollar dentro de ese espacio, para pensarlo en términos de fútbol, de un partido de fútbol. Es una administración de los tiempos, de los objetivos, de las expectativas. Yo creo que la política tiene mucho que ver, para decirlo en un lenguaje bien sencillo, con la posibilidad de inyectarle a la gente o a la población la emoción por vivir con otros, para decirlo casi que en una Para frase. convivir. Para convivir. De la mejor forma posible. Pero es la emoción para convivir, para decirlo en términos positivos, y para decirlo en términos negativos, la política te puede conducir a la decepción de la convivencia. Sí, ya para hacer el Ya me montaje. estás hablando a mí como especialista en pareja y me está preocupando esto, pero vamos entonces a continuar con el amigo Alexis Alzurú en una sesión en donde vamos a hablar de puntos específicos de cómo ser buena política en Venezuela en 2013. Estamos de vuelta con Alexis Alzurú. Él es licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias Políticas, venezolano, docente y de una muy buena trayectoria en eso, en estructura de pensamiento. Y realmente con el concepto que dijo de política, realmente enfoca que esta parte de la conversación la hagamos en 2013. Okay. Venezuela. ¿Cómo podemos llevarle a cualquier persona, más allá de la ideología que tenga, cómo ser un buen político? ¿Por qué? Claro. Porque al ser un buen político, probablemente haga buena política.
Y el hacer buena política está trabajando la convivencia. Sí. Esa palabra básica, que es uno de los conceptos básicos que debemos manejar los seres humanos, que interpretamos por convivencia. Sí, sí. Y la política para mí es en parte lograr la mejor convivencia posible entre gente que somos diferentes. Entre gente que somos diferentes. Bueno, mira, hay dos o tres asuntos que yo destacaría de cara a la pregunta. Yo creo que para oposición y chavismo, para ponerle nombre y apellido, si quieren dar un paso o varios pasos en dirección a ser mejores políticos, yo creo que deberían comenzar a pensar, uno, en revisarse a sí mismo, creo que eso es fundamental, pero lo segundo, en revisar una relación entre su acción y lo que dicen. En Coherencia. la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, por una parte. Para ser buen político tú tienes que estar ensamblado, tener una estructura, una relación de coherencia entre lo que dices y lo que haces. Nadie cree en una persona que dice una cosa y hace otra cosa. Tener síntesis. Eso, sí, tener una síntesis de carácter moral, porque fundamentalmente la gente lo que percibe son hechos simbólicos, bien porque los dices, bien porque los haces. Estoy hablando del político, como sujeto paradigmático de una sociedad. Entonces, cuando el político dice una cosa y hace otra cosa, pues comienza a erosionar la credibilidad de la persona o del colectivo, no solo en el sujeto, sino en lo que él representa. Pero es que los políticos representan son instituciones, son normas, son hábitos, son costumbres, son valores. Entonces, cuando un tipo me está hablando una cosa y me está haciendo otra cosa, yo dejo, de manera inconsciente, se está permeando en la sociedad un proceso de descoser, por así decir, para usar esa palabra, estoy descosiendo asuntos muy cruciales. Los políticos no lo registran, pero es hora que lo registren, porque la forma de hacer un país es surcir valores, hábitos, costumbres, prácticas, consolidar actitudes. Y eso no tiene otra forma de hacerse. Pero que dio la clave, porque si nosotros consideramos que ser buen político es ser un vivo y ganarle al otro, por eso, y no dialogar, sino debatir y ganar. Además, ¿Sí? además de ganar con Entonces, tenemos el fraude. modelo del buen político y la gente quiere ser política para hacer eso, pero eso trae rechazo de la otra parte, ¿no? Eso, esto que estaba diciendo está en conexión con otro asunto que en Venezuela es terrible. Yo le diría a los políticos que lo revisen muy de fondo si quieren hacer buena política. Yo creo que en general en el mundo está cambiando lo que te voy a decir. Hasta hace poco, hasta hace quizás una década, había un mito, una creencia según la cual el discurso político era un discurso estructuralmente mentiroso. El buen político es un tipo que sabe mentir. Es decir, el mensaje político, por lo general, era bueno en la medida en la cual transmitiera algo que era irrealizable. Yo creo que eso cambió. Yo creo que uno de los paradigmas que se ha roto en la última década, en el mundo, pero no en Venezuela, es la relación entre política y mentira. En Venezuela el político sigue siendo mentiroso. Es un consumado mentiroso. Y la mentira no construye sociedades. La mentira destruye sociedades. Es una cosa muy curiosa, es sorprendente, pero no hay ningún país desarrollado que se haya podido construir a punta de mentiras. Entonces tú tienes una cosa muy sorprendente en Venezuela. Aquí tú tienes una clase política que quiere hacer política diciendo mentiras. Nadie dice si Chávez está muerto o vivo. Una cosa tan sencilla como esa. Yo no estoy entrando en el terreno jurídico. En la fecha de hoy no lo sabemos. En el terreno jurídico, no estoy entrando en el terreno jurídico, pero dígame por el amor de Cristo. Humano, de información. De información real. No manipulada. Si el señor está vivo o muerto. Hermano, tan simple como eso. No tenemos que entrar y pasar 3 horas debatiendo en el Parlamento, ni en el Tribunal Supremo de Justicia, ni sacar 50 sentencias. Hermano, se trata de administrar el discurso político en conexión con la verdad. En conexión con la verdad. Porque es que lo otro nos conduce en lo que estamos. Es a la destrucción de la posibilidad de hacer cualquier cosa.
No se construye con mentiras. No se construye con mentiras. No Nada. Es tan así que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia acaba de dar una declaración y nadie le cree. ¿Qué construyó la señora? Un problema más, no resolvió nada. Eso es lo sorprendente. Entonces, yo creo que hay que revisar muy a fondo esto. Yo creo que estos 3 puntos son fundamentales y los voy a recordar y los anoté porque es fundamental. El tema del autoconocimiento. Yo creo que él debe dar esto en cursos, en generar el nuevo político. Autoconocimiento, sindéresis, que para mí es la unión entre lo que se piensa, los valores y lo que se hace, inclusive lo que se siente, y la verdad. Es decir, cómo ser más honesto y más sincero. Yo creo que esas son las principales armas para combatir la antipolítica que también ha hecho daño. Exactamente. Es que la antipolítica, se ha activado a partir de allí. O sea, lo que se llama antipolítica no es más que una consecuencia de lo que teníamos en el ejercicio del poder. Pero con esto luchamos contra la antipolítica. Así es. Generando un buen político. Así es. Muchísimas gracias por esta siempre a la orden. comunicación con todos nosotros. Gracias a ustedes por el atrevimiento de invitar a una gente que trabaja en filosofía. No, pero yo creo que eso es básico. Sí, de aquí el pensamiento surge, inclusive surgen muchas emociones y la conducta surgen del pensamiento. De verdad, muchísimas gracias a Alexis Alzurú. Sí, es filósofo y doctor en ciencias políticas y un pensador venezolano. De verdad, muy, muy satisfecho de la intervención que ha tenido hoy aquí y que usted puede seguir viendo en Para Qué Tú TV. Y no se aleje de este canal, porque traemos nuevos personajes y nuevos enfoques sobre Venezuela 2013, que según lo que estamos hablando se va a extender muchísimo más, 2014, 2015, 2016, será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y gracias al equipo. Vale.